de estas características o te sorprendió? No, era ya un valor que iba a estar en sintonía a nivel nacional. Entonces, si bien en la región fue el valor alto, pero se mantiene la misma tendencia a lo que pasaba a nivel nacional, una inflación de 2 dígitos, pero más allá del nivel general, lo que preocupa, Nico, es que un rubro muy sensible como es el de alimentos y bebidas viene creciendo por encima. Entonces, cuando vos miras que ese rubro viene aumentando al 14%, entonces ya estás en un problema, porque no estás hablando solamente de calzado indumentaria, que por cuestiones de cambio de temporada o el rubro esparcimiento, con los aumentos que hubo, por ejemplo, en la televisión por cable y demás, que eso repercuta. Cuando vos ya estás hablando de la canasta básica de alimentos, allí obviamente que esta preocupación termina siendo creciente. Y lo lamentable y lo preocupante también es que no hay expectativas tampoco de que esto vaya a tener un descenso muy brusco, por lo menos en lo que queda de acá a fin de año, donde estás inmerso en un proceso electoral bastante complejo. Sí, obviamente que todo es un combo, ¿no? Creo que todos coincidimos en eso, en el combo de la situación acumulada, las malas políticas, en la campaña que se ha emitido nuevamente y encima esta expectativa o esta falta de expectativa, me parece, ¿no? Esta desconfianza que hay, son todos un combo que hacen que sea complicado hoy, ¿no? Sí, porque no solamente vos lo explicás por un comportamiento inercial o por el arrastre que va teniendo la inflación, las medidas también de que se van tomando, sino también porque comenzás a manejarte en un entorno donde muchos incrementos de los precios empiezan a tomar como previsión un contexto de incertidumbre hacia lo que viene. Entonces vos decís, está bien, aumenta el dólar, se incrementa el dólar blue, pero hay muchos componentes a nivel local que no tienen elementos dolarizados, que no tendrían razón de ser en cuanto a los incrementos. Pero ¿qué es lo que te sucede? Como no tenés expectativas ciertas de lo que puede llegar a futuro, le pasa también a comerciantes de determinado tipo de rubros que cuando hubo la disparada al principio de esta semana del dólar, del blue por encima de los 1.000 pesos, empezó nuevamente a desaparecer los precios de lista, no tenían referencia o la actualización inmediata. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Vos podés estar vendiendo un producto, pero quedas desfasado respecto a tu nuevo costo de reposición. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿qué empezás a hacer? Y empezás a no vender, se empiezan a ajustar nuevamente las listas de precios, y ese descalabro que se te va generando en la economía es lo que va generando todavía una peor situación de cara a lo que viene. Efraín, todos tenemos la expectativa de, pasadas las elecciones, bueno, obviamente que va a haber un reajuste porque la mayoría de los precios están congelados hasta octubre, ¿no? Una vez pasado esa, va a haber nuevamente una suba, pero que ya conociendo el nuevo presidente o la persona más votada, la situación tiende a estabilizarse. ¿Están así o no? ¿O tenemos que todavía esperar a ver quién puede ganar? Y todavía muchas especulaciones que uno puede hacer ahora, Nico, parten de más de una expresión de deseo que efectivamente lo que se puede materializar. Tenés razón. Más deseo de que se estabilice que otra cosa, es cierto. Claro, pero ¿qué tenemos con la certeza, si se quieren, entre comillas? Que sea candidato o candidata que termine siendo elegido, ya sea en octubre o en segunda vuelta en noviembre, tenga que asumir el 10 de diciembre, es que va a tener que tomar medidas que van a resultar en un principio necesariamente dolorosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés que ajustar el déficit fiscal, vas a tener que soltar eso que hoy tenés pisado, entre comillas, llámese las tarifas, llámese precios, subsidios, acortarlos, que forma parte también de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que son medidas que vos tenés que tomar para ir disminuyendo el déficit fiscal, disminuir la necesidad también de emisión monetaria para ese déficit, e ir tendiendo paulatinamente a ordenar este desbarajuste de los múltiples tipos de cambio que vos tenés. Entonces, ¿eso qué te significa? Que los precios necesariamente se te van a tener que incrementar, porque nunca tenés la certeza de cuánto va a ser ese incremento, o efectivamente si se corrige el tipo de cambio, porque el tipo de cambio también está congelado. Entonces, ¿cuánto va a ser ese aumento y cuánto va a ser lo que se traslada a precios? Imagínate si que en agosto, con una devaluación de poquitito más del 20%, se armó toda esta situación en la economía y el gobierno tuvo que salir rápidamente a desarrollar un paraguas de contención
¿Qué es lo que puede? Y el mismo ministro reconoció que el Fondo Monetario le exigía una devaluación del 60%, terminó siendo 3 veces menor. Pero, ¿qué es lo que te digo? Que en sintonía, si se produjera una devaluación de un 20, un 25%, ya de por sí los efectos son bastante complicados para la economía. Pero obviamente no tenemos certeza de qué va a pasar el que asuma o la que asuma el 10 de diciembre, qué medidas son las que puede llegar a tomar, pero indudablemente que la primera parte va a ser dolorosa, la inflación no se desacelera tampoco de una manera inmediata, y esperemos que esto no se traslade también en un componente recesivo en la economía. Entonces, que hasta que se dé oxígeno para que esas medidas puedan ir funcionando, se logre ir bajando paulatinamente la inflación y que la actividad económica no se resienta en grado sumo. ¿Vos sos más de la idea de medidas que vayan de manera paulatina y no un shock, como plantean algunos? Lo que pasa es que la Argentina ya probó las dos recetas, producir programas de shock, pero si vos las medidas de shock no van acompañadas de reformas estructurales, terminan fracasando. Para aquellos ya de algunos añitos más, sabemos lo que pasó con el plan austral, que fue un plan de shock para cortar en ese momento lo que venía con una inercia inflacionaria que estaba en el orden del 600%. ¿Qué pasó? Funcionó los primeros meses a partir de que hubo un congelamiento de precios, un congelamiento de salarios, la inflación bajó rápidamente, la actividad económica creció. Pero ¿qué pasa? Si vos eso no lo vas acompañando de las reformas estructurales que necesita la economía, te vas a ir quedando corto con ese plan o esa medida de shock que vayas tomando. En el gobierno de Mauricio Macri también se le solicitó que tomara las medidas al inicio, y lo fue haciendo con un componente gradual. ¿Y qué puedo hacer? Los planes que funcionan de esa naturaleza generalmente para ganar las elecciones de medio término, que son las elecciones legislativas. Pero vos lo que tenés que ir teniendo es un plan consistente y que tenga un horizonte temporal mucho más largo. Entonces, hoy la Argentina, si vos intentas producir medidas de carácter gradualista, y no sé si vas a alcanzar a corregir los múltiples inconvenientes que tiene, pero estás en una encrucijada, porque si vos producís también una medida de shock y no generas un paraguas de contención, socialmente la situación se te torna insostenible. Si vos no hubieras tomado como ministro las medidas que terminó tomando Massa para desarrollar una contención post-devaluación, y no sé qué situación se encontraría hoy de cara a la contienda de la semana que viene. Entonces, las decisiones que tengan que tomar en materia económica los equipos, vos estás viendo que no son fáciles, y prueba de ello es que muchas de las promesas, en teoría, de su campaña, de su plataforma que estuvieron anunciando, empiezan a desdecirse, y lo que ya hace un mes o un mes y medio atrás podía ser como una verdad absoluta, te vas dando cuenta que ya empieza a tomar ciertos bemoles o empieza a tomar ciertos grises, y que ya las medidas que se pensaban que iban a implementar ya no son tanto. ¿Por qué? Porque el mismo contexto, la misma situación te va condicionando, y ninguno sabe exactamente cómo va a ser el punto de partida que va a tener el 10 de diciembre. La última que te hago, ¿por qué la región nuestra subió tanto? ¿Por qué la región nuestra subió más que el resto? ¿Hay una explicación para eso? Sí, pero ya venía siendo en consonancia con agosto. O sea, si tenía el 13,7 en agosto, el 13,2 en septiembre, siempre tuvo un punto por encima. ¿Cuáles son los factores? Hay muchos que tienen que ver también, que lo hemos abordado, creo que vos, Nico, en algunas otras ocasiones, lo que tiene que ver con determinados tipos de productos en términos de encarecimiento, logística y distorsiones propias que tenemos en los mercados. A veces te pasa que productos que se elaboran regionalmente en la provincia, pues no solamente en nosotros, sino en muchas del norte, van a Buenos Aires y vuelven. Entonces, eso es encarecimiento del costo del transporte, de flete, es decir, ¿cómo se justifica si esto es de una empresa o esta producción es de carácter local? ¿Cuál es el sentido que vaya y que haga ese recorrido y que después tenga que retornar? Y otras asimetrías que se dan por allí mismo en el mercado, que te explican por qué en la región norte podés tener un punto más de lo que se te va dando a nivel nacional, y en otros momentos, cuando se ha hecho una medición, la región nuestra tuvo algún punto por debajo de lo que da el valor nacional. Es tan distorsivo lo que tenemos con los precios, es tanta la disparidad, que a veces nos pasa como pequeños consumidores. Intentemos desarrollar la compra de un mismo producto
exactamente la misma marca, de iguales condiciones, en diferentes establecimientos comerciales, y vas a ver que hay una disparidad muy amplia. Sí. Tiene que ver con decir, bueno, está bien, yo entiendo que en este comercio, en este local, ¿por qué? Porque tiene productos, por la zona donde está, puede tener un precio más alto. Pero te pasa que en pequeños comercios la disparidad que vos tenés, podés estar pagando 10, 15 o 20% más un mismo producto cuando no hay una razón que lo justifique. Efraín, ahora prometo que es la última. Siempre le estoy consultando a los economistas que la manera de un ciudadano común y tratar de protegerse, ¿no?, de lo que puede ser la inflación. Teniendo en cuenta que se habla mucho del dólar afuera, en Buenos Aires, donde allá es moneda corriente, el arbolito, vas y camineras en la peatonal y encontrás arbolitos. Acá en La Rioja es distinto, ¿no? Acá no es tan sencillo. ¿Qué recomendación le das vos a una persona que ahora, bueno, está viviendo con su sueldo, no sé si tirando manteca al techo, pero está viviendo, y que tiene temor de lo que vaya a pasar de acá a fin de año? Sí. El primero, la suma de, cuando se conoce el dato de la inflación, el ajuste de tasas que hace el Banco Central sobre las LELIQs y que por tanto repercuten sobre la tasa de referencia por los depósitos a plazos fijos, tuvo un incremento porque estaba clavada casi en 9,80, ahora se incrementó, pero respecto a la inflación sigue siendo negativa. Es decir, si vos vas y desarrollas un depósito a plazo fijo a 30 días, te va a pagar una tasa del orden del 11%. Entonces, si vos recibís una tasa del 11% con una inflación del 13, más apuntando al 14, tu rendimiento termina siendo negativo. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Que la gente se mantenga, aquel que tiene dinero, en el sistema financiero y evite irse al dólar. Pero con una tasa negativa, esa situación, bueno, la podés mantener. Entonces, ¿qué es lo que te va sucediendo? Y te va generando una mayor presión sobre este dólar informal o este dólar blue o este dólar marginal cuando a vos no te resulta atractivo seguir manteniendo peso. Para el pequeño ahorrista, ¿qué pasa? Se le acortan mucho más las opciones de inversión y que se termina volcando al consumo. ¿Qué significa? Si tengo la posibilidad viene el fin de semana largo, ya reservé algún paquete turístico por el previaje, tengo la necesidad de comprar o cambiar algún electro o algún otro bien durable y tengo alguna otra posibilidad, aunque sea de un financiamiento corto, ¿qué termino haciendo? Termino privilegiando el consumo. Si tengo alguna opción un poquitito de carácter más sofisticado, en lugar de ir por un depósito a plazo fijo, hoy si vos tenés una cuenta sueldo, una caja de ahorro en cualquier entidad bancaria para un empleado que está en relación de dependencia, tiene la opción, por lo menos para proteger esos ahorros, con un fondo común de inversión. En un fondo común de inversión, por solo hecho de yo tener una caja de ahorro, una cuenta de sueldo, la mayoría de los bancos estatales o los bancos privados ya te lo ofrecen como paquete, y yo puedo obtener ahí en los fondos comunes de inversión alguna opción de que por lo menos me puedo equiparar y mantener el poder adquisitivo. Pero no es muy difícil hacer eso, Efraín, ¿no es muy difícil hacer poner el dinero en un fondo común de inversión? No, la mayoría de los bancos ni siquiera necesitas desarrollar nada especial, porque dentro de tu caja de ahorro vos lo podés hacer directamente por home banking, en la solapa de inversiones. Ya te suelen mostrar una serie de fondos en los cuales vos podés invertir. Esos fondos tienen un riesgo de carácter mínimo, porque muchos de ellos son los que se llaman de renta fija, que significa que vos podés colocar esos fondos a una determinada tasa que por lo menos equipare lo que te digo en estos momentos a la tasa de inflación. Para no perder con la inflación, ajá. Claro, ¿y por qué tenés esa ventaja? Porque lo que hacen los fondos comunes de inversión es que reúnen la plata de muchos pequeños ahorristas y pueden negociar mejores condiciones. Esas carteras están administradas por gente especialista de las propias entidades, entonces eso te garantiza, cuando yo miro un fondo común de inversión, miro cuál fue el rendimiento de los últimos 30 días, todos los fondos tienen una solapita donde el propio banco en un archivo te describe, y yo lo que miro ahí es cuál es la tasa, similar a la de un plazo fijo, bueno, cuál fue el rendimiento de los últimos 30 días o del último año. Y miro la tasa y simplemente lo que vas haciendo es con un clic. Yo paso mi dinero en lugar de poner un plazo fijo por home banking, poner en este fondo común de inversión que ofrece esta tasa. ¿Cuál es la ventaja que tenés con los fondos? Que si tenés una disponibilidad o una necesidad de carácter inmediata, podés rescatar todo o parte de ese fondo
y en un lapso de 24, 48 horas ya lo tenés depositado también en tu cuenta. Efraín, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias, Nico, como siempre. Muy buen día. Hasta luego, hasta luego. Efraín Molina, economista, que le mandan saludos a Efraín. De Maggie Martínez dice saludos a Efraín y a su papá, en los mensajes en YouTube. Me quedé con alimentos y bebidas que aumentaron un 14%. Dentro del promedio que se hace la inflación, obviamente que uno de los productos que se mide es los alimentos. Y el alimento es el producto que más utilizamos. Con lo cual, si es el producto que más utilizamos en la inflación que vos podés medir propia tuya, que el producto que más usás, por ejemplo, es la comida, la bebida, y va a estar más cerca del 14 que del 12 que ha dado a conocer el gobierno, que los alimentos han subido un 14%. 902 Romero, noticias.